vamos a seguir trabajando con los números enteros, pero ahora vamos a aprender lo que es potenciación, radicación y sus propiedades. Se va a trabajar, como dice en el subtítulo, los conceptos de potenciación, radicación, las propiedades y explicación mediante ejemplos y ejemplos de actividades de los trabajos. La potenciación es una forma abreviada de escribir una multiplicación de factores iguales. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy multiplicando, como está en el ejemplo acá, estoy multiplicando 3 veces al 2, en vez de escribir 2 por 2 por 2, se puede expresar como 2 al cubo, es decir, 2 elevado a la 3, porque lo estoy multiplicando 3 veces. Y de esa misma forma se resuelve. Si yo tengo 2 al cubo para resolver una potencia, lo que tengo que mirar es la base, que es el numerito que está abajo, y el exponente es el numerito de arriba. Entonces, el exponente me dice cuántas veces multiplico la base. Entonces, como el exponente es 3 en este ejemplo, voy a multiplicar 3 veces el 2. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. 2 al cubo es 8. Acá tenemos otro ejemplo. Tengo 3 a la cuarta. Cuando tenemos un número elevado a la 2, se le dice al cuadrado. Cuando tenemos un número elevado a la 3, se dice al cubo. Pero cuando ya son mayores de 3, se dice, por ejemplo en este caso, 3 a la cuarta. Si hubiera un 5 en el exponente, 3 a la quinta, 3 a la sexta, 3 a la séptima. Y después cuando ya son más grandes, cuando decimos 3 elevado a tal número. Eso es para casos más grandes, y que el exponente sea, no sé, 11, 12, 13. Entonces, en este caso tengo 3 a la cuarta, miro el exponente, tengo un 4. Me está diciendo que ahora voy a multiplicar 4 veces el 3. 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces. Voy resolviendo multiplicaciones de a 2. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. 3 a la cuarta es 81. Luego hay dos casos muy importantes que se van a cumplir siempre. Cualquier número, acá las letras, por ejemplo, que yo tengo A en la base, representa cualquier número entero. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta todos los números negativos. Entonces, cualquier número elevado a la 0 siempre me va a dar 1. En este caso, cuando A no valga 0, porque 0 elevado a la 0 no tiene solución. Pero sí puedo tener 0 elevado a la 1. En este caso, cualquier número elevado a la 1 me da el mismo número. Estos dos casos son muy importantes porque siempre van a tener la misma solución. Cualquier número elevado a la 0 me da 1 y cualquier número elevado a la 1 me da el mismo número. Luego, todos los otros exponentes y con las distintas bases se resuelven de esta forma. Algo muy importante, cuando la base de un número es negativo, el signo de la potencia dependerá del exponente. Cuando me dice el signo de la potencia, sería el signo del resultado final. Por ejemplo, yo tengo menos 7 al cuadrado. Ahora la base es negativa, porque nosotros con los números enteros empezamos a trabajar con números negativos. Entonces hay que practicar la regla de signos que nosotros vimos en el video pasado. Por ejemplo, yo tengo menos 7 al cuadrado, el exponente es 2, entonces tengo que multiplicar 2 veces el menos 7. Entonces voy a hacer menos 7 por menos 7. 7 por 7, 49, y menos por menos, más. Luego voy a hacer ahora en otro ejemplo, menos 3 a la cuarta, es decir que el exponente es 4. Tengo que multiplicar 4 veces el menos 3. Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. 3 por 3, 27. Perdón, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Ahora aplico regla de signos. Menos por menos, más. Entonces como me dio más por menos, menos. Y menos por menos, más. Es decir que los dos resultados en estos ejemplos me dieron positivo. Si vamos al siguiente ejemplo, tenemos menos 5 al cubo. Ahora, como el exponente es 3, tengo que multiplicar 3 veces el menos 5. Menos 5 por menos 5 por menos 5. 5 por 5, 25. Y 25 por 5, 125. Entonces, menos por menos, más. Y más por menos, menos. Luego, en este caso tenemos menos 2 al cubo.
Entonces, perdón, a la quinta, menos 2 a la quinta. Entonces ahora voy a multiplicar 5 veces el menos 2. Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32. Entonces ahora aplico regla de signos. Menos por menos más por menos, menos por menos más y más por menos menos. Entonces me quedaron estos dos resultados negativos. Se puede resolver de esta forma, si no, para no marearme con los signos, directamente es resolverlo como una potencia de base natural, es decir, con números positivos. Por ejemplo, yo tengo menos 7 al cuadrado. Directamente sé que tengo que multiplicar 2 veces el 7. 7 por 7, 49. Y después, como la base ya es negativa, voy a tener que mirar los exponentes para saber qué signo va a tener el resultado final. Si yo observo estos dos casos, tengo 2 y 4. Si observo estos dos casos, en los exponentes tengo 3 y 5. 2 y 4 son números pares. 3 y 5 son números impares. Quiere decir que si en la base de la potencia tengo un número negativo, para saber qué signo va a tener el resultado final, miro el exponente. Si el exponente son números pares, el resultado de la potencia siempre va a ser positivo. Si en el exponente tengo números impares, el resultado de la potencia va a ser negativa. Esto siempre y cuando la base sea negativa, ¿no? Porque si es positiva, siempre me va a dar positivo. Pero como el tema nuevo que estamos viendo son los números enteros, es decir, los números negativos, hay que tener cuidado con esto. Entonces, vuelvo a repetir, tengo una potencia de base negativa, lo resuelvo normalmente como hicimos acá. Por ejemplo, tengo 7 al cuadrado, resuelvo 2 veces 7, 7 por 7, 49, y como sé que el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Acá tengo que multiplicar 4 veces el 3, y como la base es negativa y sé que el exponente es par, el resultado va a ser positivo. En estos casos donde la base es negativa y los exponentes son impares, los resultados van a ser negativos. ¿Para qué se da este dato? Para que no se esté haciendo la regla de signos constantemente, porque a veces los exponentes son mayores a 6. Entonces, acá una aclaración importante. Esta expresión y esta expresión, es decir, entre paréntesis, menos 6 elevado al cuadrado y menos 6 elevado al cuadrado, pero no hay entre paréntesis, no dan lo mismo. Si miramos el primer ejemplo, que acá está la resolución, yo tengo menos 6 entre paréntesis elevado al cuadrado. Entonces quiere decir que yo tengo que multiplicar 2 veces el menos 6. 6 por 6, 36, menos por menos más. Al tener el exponente par, es decir, el 2 es un número par, el resultado es positivo. Pero en este caso no hay un entre paréntesis. Entonces, el único número que está elevado al cuadrado es el 6 positivo, no el signo de afuera. Entonces, en este caso, se deja el menos afuera y se resuelve 6 por 6. 6 por 6, 36, y como había un signo negativo al costado, queda negativo el resultado. Ojo con estas dos expresiones, parecen las mismas, pero no lo son y por lo tanto no dan el mismo resultado. Acá tenemos una actividad. Esto es para practicar el tema de los exponentes. Yo voy a tener que mirar el exponente y fijarme. Si es número par, el resultado va a ser positivo. Si es un número impar, el resultado va a ser negativo. Obviamente acá abajo ya tenemos la solución, pero acá vamos a resolver el A. Tengo menos 7 a la octava. El 8 es número par, entonces el resultado va a ser positivo. Tengo menos 5 a la sexta. Acá sería el caso que dijimos que era importante. Si bien el 6 es un número par, no está agarrando entre paréntesis al menos. Es decir, que el resultado va a ser negativo. En el caso B, va a ser negativo. Hay que poner una N. En el caso C, tenemos menos 6 entre paréntesis elevado a la novena. Entonces, el número 9 es impar. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. Y acá también va a ser negativo en el D, porque además de que tiene un menos que no está dentro de la potencia, no está elevado a la potencia,
el 8 está elevado a un número impar, así que queda todo negativo. El resultado de esta potencia va a ser positivo en el E. ¿Por qué? Tengo menos 9 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 me da 1 positivo. Entonces, el resultado de E va a ser positivo. Miro el F. Tengo menos 1 entre paréntesis elevado a la 20. 20 es un número par, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Ojo en este caso, miremos el G y el E. ¿Se parecen en algo? Sí, los dos tienen exponente 0. Pero ¿qué pasa? En el E hay paréntesis y en el G no. Entonces, al ser el menos 9 entre paréntesis elevado a la 0, ese menos 9 es todo un número entero negativo elevado a la 0. Entonces, ese resultado me va a dar 1 positivo. Pero acá quiere decir que tengo que dejar el menos a un costado y solo el 4 está elevado a la 0. 4 a la 0, 1. Pero me queda el menos afuera, entonces el resultado va a ser menos 1. Por lo tanto, el G es negativo. Luego tenemos menos 1 a la 12. Si bien el 2 es par, recordemos que no está entre paréntesis el signo de menos. Por lo tanto, también va a ser negativo. Esta actividad es más que nada para ir practicando, saber si el resultado va a ser positivo o negativo según el exponente que tenga, sea par o impar. Bueno, acá tenemos más ejemplos de resolución. Este es uno de los ejemplos que aparecen en las actividades del trabajo. Directamente me das potencias y tengo que resolverlas. Yo resolví, puse varias, distintos casos, para resolver una por una y que vayamos viendo cómo se resuelve cada una y sacarnos dudas. Por ejemplo, en el A tenemos menos 5 al cubo, menos 5 elevado al cubo. Entonces, como el exponente es 3, tengo que multiplicar 3 veces el menos 5. Entonces, menos 5 por menos 5 por menos 5. ¿Por qué se ponen entre paréntesis los siguientes? Porque recuerden que no puede haber un por y un menos juntos. Entonces, cuando estoy multiplicando dos números negativos, siempre el que está al lado de la multiplicación, como no puede haber dos operaciones juntas, se le pone el paréntesis. Entonces, 5 por 5, 25, menos por menos más, y 25 por 5, 125, y más por menos menos. Si no, digo, ya el exponente es impar, entonces ya el resultado es negativo. Entonces multiplico 5 por 5 por 5, 125, y sé que va a ser negativo. En este caso, en el B, el resultado, si bien el exponente es par, porque es 2, va a ser negativo porque el signo menos no está dentro de un paréntesis. Entonces el menos queda afuera y se multiplica 2 veces el 10, me queda menos 100. En el caso C tenemos menos 3 a la cuarta. El número es par, el de arriba, por lo tanto, si el exponente es par, el resultado es positivo, como me dio acá, 81 positivo. Entonces me queda por multiplicar 3 veces el 3, 4 veces el 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y 27 por 3, 81. Si voy aplicando la regla de signos, sé que es menos por menos más por menos menos, y menos por menos más. Llego al resultado positivo porque el exponente es par. Luego, si bien el exponente es 0 y todo número elevado a la 0 me da 1 positivo, acá tenemos el menos que está fuera del exponente. El menos no está elevado a la 0 también. Entonces me queda el menos afuera y solo el 9 está elevado a la 0, me queda 1. Menos 1 negativo. Después tenemos menos 2 a la sexta. Ahora tengo que multiplicar 6 veces el menos 2, como lo vemos acá. Yo hice todo el cálculo y aplicando regla de signos. Menos por menos más, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, más por menos menos, y así sucesivamente. Está todo desarrollado. Pero si no puedo resolver, multiplicar 6 veces el 2, que me da 64, y decir, como el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Los últimos 4 casos tengo menos 1 y el 1 está elevado a la 8. Quiere decir que el menos va a quedar afuera y multiplico 8 veces el 1. Sabemos que 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, siempre que vaya multiplicando al 1 y siempre me va a dar 1. Entonces menos 1 negativo. El G
menos 11 elevado al cuadrado. Ahora sí está entre paréntesis, el menos 11, un número entero, está elevado al cuadrado. Es decir que, como es par el exponente, el resultado va a ser positivo. Y 11 por 11 es 125. En el caso H tenemos menos, y el 6, un número natural, va a estar solamente elevado a la 3, al cubo, porque el menos no está incluido en la potencia. Entonces dejamos el menos afuera, multiplico 3 veces el 6. 6 por 6, 36, y 36 por 6, 216. Va a ser negativo porque el menos queda afuera. Luego tengo menos 1 elevado a la 3. Entonces, ya directamente sé que el 3 es un número impar. El resultado va a ser 1, porque si lo multiplico 13 veces al 1, me va a seguir dando 1. Y como es impar el exponente, el resultado va a ser negativo. Puse acá fotos de mi calculadora científica, porque algunos por ahí tienen en sus casas algún primo, algún hermano que nos pueda prestar, pero nosotros ya en tercer año usamos la calculadora científica. Entonces, si quiero elevar un número al cuadrado, como puse acá en el ejemplo, yo quiero hacer menos 1 elevado al cuadrado. Pongo, si el menos está adentro del paréntesis, acá tenemos los paréntesis. Con este abro el paréntesis, escribo menos 1, cierro el paréntesis y acá tenemos x elevado al cuadrado. Ustedes apretando eso se me agrega la potencia al cuadrado. Después pongo igual y me va a dar el resultado. En el caso de que quiera dejar el menos afuera, es decir, sin entre paréntesis, no voy a usar los paréntesis, pongo directamente el menos y el 1 y después aprieto el elevado al cuadrado. Este simbolito que resalté acá sería la potencia al cuadrado. Luego, en el caso B, donde yo quiero escribir entre paréntesis menos 1 al cubo, también tenemos una expresión de potencia al cubo, que es esta, x al cubo en la calculadora. Entonces, abro el paréntesis, no lo marqué porque acá yo lo había marcado, abro el paréntesis, pongo menos 1 o el número que quiera poner, porque la calculadora cualquier número me puede calcular la potencia, la raíz, cierro el paréntesis y elevo a la potencia al cubo. Después doy el igual y me va a dar el resultado debajo. Siempre lo que yo escriba va a estar acá arriba, los cálculos que yo pida, y debajo va a estar el resultado. Cuando tengo mayores, vos fíjate que acá tenemos x al cuadrado y x al cubo. No tenemos más un número elevado a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima. Para eso usamos este simbolito. Si yo quiero escribir una potencia mayor a 3, es decir, elevado a la 4, a la 5, a la 6 y así seguido, yo acá escribí, por ejemplo, menos 1 elevado a la 13. Quiere decir un número grandísimo puse, medianamente, ¿no? Para que puedan ver que sirve para cualquier número mayor a 3. Entonces, escribo menos 1 entre paréntesis, pues yo en este caso al menos 1 lo quiero elevar a la 13. Como no tengo, como acá el símbolo de potencia al cuadrado y al cubo, voy a utilizar este piquito que es como una casita, como el techo de una casita, y eso quiere decir que voy a estar elevando y yo voy a poner al costado el número que lo quiero elevar. En este caso es menos 1 elevado a la 3. El resultado me dio menos 1 porque 3 es un número impar. Después, como dije, si quiero no poner los paréntesis porque no está dentro de un paréntesis el menos, no lo ponemos. Lo de los paréntesis lo aclaré porque es optativo según el cálculo que tenga que hacer. Acá tenemos más actividades de potencia. Este es un cuadrito que dificultó mucho las actividades, por eso puse uno muy similar para ver cómo se resuelve cada uno. En este cuadro, para poder resolverlo, lo que tenemos que identificar es cuáles son columnas y cuáles son filas. Columna sería toda la columna donde me dice cuánto va a valer A. Toda la columna me dice cuánto va a valer B. Toda esta columna donde yo voy a tener que hacer A al cuadrado, B al cuadrado, A al cubo, B al cubo, A a la 0, B a la 1 y esta suma de cuadrados. Y las filas son los que corren es decir, columnas
corren en forma vertical, filas en forma horizontal, para hacer más fácil. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este cuadro? Porque el cuadro que yo les di en la actividad tiene estos datos, cuánto vale A, cuánto vale B, y todos estos que están acá, estos numeritos en violeta, no van a estar en blanco. Ustedes los van a tener que resolver. Yo ya acá puse la resolución. Para resolver este cuadro, primero hay que resolver fila por fila. Entonces vamos a la primera fila. En la primera fila A vale menos 1 y B vale 2. Es lo que puse acá. En la primera fila A vale menos 1 y B vale menos 2. Entonces vamos a resolver la columna 1. La columna 1, acá tomé como columna 1 a al cuadrado. Columna 2 a b al cuadrado. Columna 3 a al cubo, porque estos no hay que resolver nada. Empecé a numerar las columnas desde la primera que hay que resolver. Entonces, en la columna 1 tengo que resolver a al cuadrado. Como dijimos, en la primera fila, a vale menos 1. Entonces, si a al cuadrado, a vale menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado. Menos 1 elevado al cuadrado va a ser 1 por 1, 1. Y como es al cuadrado, el resultado es positivo. Coloqué el mismo resultado acá. En el recuadro colocamos el resultado nomás. Ahora, en la columna 2, tengo que resolver b al cuadrado. Columna 2 tengo que resolver b al cuadrado. Yo acá estoy desarrollando todo abajo. Entonces, b vale 2. Entonces 2 al cuadrado es 4. Pongo el resultado. Voy a la columna 3. En la columna 3 tengo que resolver a al cubo. ¿Cuánto vale a? A vale menos 1. En la fila 1. Entonces, menos 1 a la 3. Como es el resultado siempre va a ser 1, porque 1 por 1 por 1 3 veces me da 1. Y como el exponente es impar, el resultado es negativo. Luego, me dice la columna... Bueno, en la columna 4 tengo que resolver b al cubo ahora. Y en la fila 1, b vale 2. Entonces, 2 al cubo es 8. Vamos a la columna 5, que es donde tenemos que resolver a a la 0. Entonces, ¿a cuánto vale la primera fila? Menos 1. Entonces, menos 1 a la 0 da 1. En la columna 6 tengo que hacer b a la 1. ¿B cuánto vale en la primera fila? 2. Entonces, 2 a la 1, porque todo número elevado a la 1 me va a dar el mismo número. 2 a la 1 me da 2. Coloqué el resultado. En la columna 7 me está pidiendo resolver una suma de cuadrados. Entonces, me dice que es a al cuadrado más b al cuadrado. En la fila 1, a vale menos 1. Menos 1 al cuadrado. Más, porque hay que hacer una suma, b al cuadrado. Y b vale 2. 2 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, 1. Más 2 al cuadrado, que es 4. 1 más 4, 5. Me pongo a observar, me está pidiendo sumar a al cuadrado y b al cuadrado. Si yo miro para atrás, yo ya tengo cuánto vale a al cuadrado y b al cuadrado. Entonces directamente miro estos dos primeros columnas y ahí resuelvo. Tengo que hacer a al cuadrado más b al cuadrado. Me da 1 más 4, 5. Puedo hacer eso para no hacer todo el cálculo de nuevo. Vamos a la fila 2. Vamos a resolver el segundo renglón del cuadro, la fila 2. En la fila 2 ahora cambia los datos. A vale menos 4 y B vale menos 3. Entonces, en la primera columna me dice que tengo que resolver A al cuadrado. Pero ahora A en la fila 2 vale menos 4. Entonces voy a poner menos 4 al cuadrado, que se resuelve 4 por 4 es 16. Y como es potencia par, exponente par, el resultado es positivo. 16 positivo. En la columna 2, ahora tengo que resolver b al cuadrado, pero b en la fila 2 vale menos 3. Entonces, menos 3 al cuadrado, acá hice 2 al cubo. Sería, en este caso sería 9, porque 3 por 3, 9. Y el resultado sería positivo. Ojo con esto. Acá va 9, que fue lo que puse acá. Después, en la columna 3 tengo que resolver a al cubo. Es decir, que ahora a en la fila 2 vale menos 4. Entonces menos 4 al cubo es 64 negativo.
porque 4 por 4 por 4 3 veces da 64. Y como es un número negativo elevado a un exponente impar, el resultado es negativo. Luego, en la columna 4, tengo que resolver b al cubo. Pero en este caso b vale menos 3. Entonces menos 3 elevado al cubo es menos 3 por menos 3, 9. 9 positivo y 9 por menos 3, menos 27. Si no hago 3 por 3 por 3, 3 veces, me da 27 y como es exponente impar, el resultado es negativo. En la columna 5 es elevado a la 0. A vale menos 4. Entonces menos 4 a la 0, porque estamos haciendo la fila 2, perdón. En la fila 2, A vale menos 4. Entonces menos 4 a la 0, 1. Después tengo que hacer B elevado a la 1. Entonces B en la fila 2 vale menos 3. Menos 3 a la 1 me queda menos 3. Y después la suma, como dijimos, puedo hacer todo el desarrollo como lo hice yo acá, o directamente sí que tengo que sumar a al cuadrado más b al cuadrado. Yo ya tengo los resultados. A al cuadrado en la fila 2 vale 16 y b al cuadrado vale 9. 16 más 9, 25. Para resolver esta última columna tendría que mirar cuánto me dieron las primeras dos y sumarlos. Esa sería la lógica para resolverlo rápido y no tener que hacer todo el desarrollo como hice yo. Después puse estos dos ejemplos. Sabiendo cómo se resuelve la fila 1 y la fila 2, podemos saber cómo se resuelven todo el resto de las filas. De la misma forma, en esta fila, en la fila 3, ahora A no va a valer ni menos 1 ni menos 4. Ahora va a valer en la fila 3, 1. Y B va a valer en la fila 3, 5. Y de esa forma voy a ir resolviendo. En este caso tenemos propiedades de la potenciación. Yo lo que les recomiendo es que primero resuelven todos los trabajos, ya sea en el trabajo en el PSP1, donde tenemos potencias, y en el PSP3, que es el último trabajo, resolvamos primero todo lo que son potencias. Cuando me diga resolver las siguientes potencias, practico eso, resolver potencias, y si hay algún cuadrito para resolver, lo resuelvo. Una vez que ya practiqué y tengo más facilidad para resolver las potencias, paso a ver esta parte del video donde tenemos las propiedades de la potenciación. Y seguimos. En las propiedades de la potenciación tenemos 4 propiedades. La primera se llama el producto de potencias de igual base. ¿Qué quiere decir? Yo tengo dos potencias acá. Acá está el ejemplo. Tengo dos potencias porque tengo un número elevado a un exponente y otro número elevado al exponente. Y se están multiplicando. Pero si esas dos potencias que se están multiplicando tienen la misma base, ven que coinciden los numeritos de abajo, directamente pongo la misma base y se suman los exponentes. Acá el ejemplo hace todo el desarrollo para saber que esto me da 2 a la quinta. Pero en vez de hacer eso, yo lo que voy a hacer es, cuando sé que se están multiplicando dos potencias y tienen la misma base, voy a dejar la misma base, que en este caso acá está el 2, y voy a sumar los exponentes de arriba. 3 más 2, 5, 2 a la quinta y 32. Si yo resolvería 2 por 2 por 2 por 2 5 veces, también me va a dar 32. Pero de esta forma estoy aplicando la propiedad que me está pidiendo en las actividades, porque a ustedes en las actividades les piden que apliquen la propiedad. Acá está en forma simbólica. A representaría cualquier número y M y N también serían cualquier número. Pero fíjense, en las bases son las mismas. A sería el mismo número. Si acá A vale 1, acá también va a haber un 1. Si acá vale 2, acá también va a haber 2. Recuerden que utilizamos las letras para escribirlo de forma simbólica a estas expresiones. Pero sabemos que cada letra puede representar cualquier número. Ahora vamos a seguir trabajando esto igual. Después el cociente sería la división. Si tengo dos potencias que se están dividiendo y también tienen la misma base, voy a dejar la misma base, en este caso es el 2, pero ahora en vez de sumar como hacías en la multiplicación los exponentes, como es división se van a restar los exponentes. 3 menos 2, 1, 2 a la 1, 2. Acá tenemos la expresión. Acá se ve que en la parte del libro salió como una coma, pero estos serían dos puntitos que representarían la división. Tengo dos potencias que tienen la misma base y distintos exponentes. ¿Qué hago? Resto los exponentes porque es división.
Acá tenemos la tercera propiedad que se llama la potencia de una potencia. Sería, si yo tengo una potencia que está elevado a otra potencia, como es el caso del ejemplo, tengo 2 al cubo elevado a la 2, tengo una potencia de otra potencia. Entonces lo que hay que hacer es dejar la misma base, que es la única, que en este caso, siempre voy a tener una sola base acá, en este caso dejo el 2, y se tienen que multiplicar los exponentes. 3 por 2. 3 por 2, 6. Entonces 2 a la sexta, 64. Acá está la forma simbólica. Si tengo una potencia elevada a otra, dejo la base y se multiplican los exponentes. Después tenemos la propiedad distributiva. La potencia solo se puede distribuir para la multiplicación y la división. Por ejemplo, yo tengo entre paréntesis 2 por 5 y está elevado al cuadrado.